Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a tejer este hermoso Spider-Man que está súper gordito y sobre todo súper fácil de hacer. Hace ya un tiempo subí un short de él y muchos me estuvieron dejando comentarios que les gustaría el video tutorial. Así que en esta ocasión van a poder acompañarme a tejerlo. No se olviden de suscribirse, compartir el video y sobre todo dejarme un comentario para saber que me están viendo. Vamos a tejerlo. Para tejer nuestro hermoso Spider-Man vamos a necesitar los siguientes colores: hilos del color azul y rojo. En este caso yo estoy utilizando acrílico, pero ustedes pueden utilizar algodón o mezcla entre algodón y acrílico mercerizado. El hilo que mejor les convenga, el que tengan ustedes a su disposición. Siempre recuerden utilizar el crochet de acuerdo al grosor de su hilo. Y sobre todo recordarles que si van a tejer con acrílico, el acrílico tiene la particularidad que deja como una especie de pelucita, así que al finalizar el trabajo no se olviden de pasarle un encendedor o una velita para poder darle un aspecto mucho más prolijo. E igual también se puede tejer con acrílico y queda así de bonito. Vamos a utilizar para los ojos el fieltro en color blanco y en color negro, que es este de aquí. Vamos a utilizar nuestro crochet de 3.5 milímetros y como les comenté, siempre recuerden utilizar el crochet de acuerdo al grosor de su hilo. Nuestra tijerita y nuestra aguja roma para poder coser las partecitas y también un hilo negro con el que vamos a bordar esta arañita. Empezaremos haciendo la cabeza con un anillo mágico de 6 puntos en el anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta será nuestra primera vuelta. En la siguiente vuelta haremos un aumento en cada punto, entonces terminaremos la siguiente vuelta con 12 puntos bajos. Un punto y en el mismo punto un aumento. Colocamos nuestro marcador para saber dónde inicia y dónde termina nuestra vuelta. Y así vamos a hacer por los siguientes 6 puntos. Recuerden siempre contar cuántos puntos terminan en cada vuelta para que no se coman o aumenten puntos, sobre todo si están iniciando a tejer. Ok, terminamos en el último punto con el aumento y terminamos con 12 puntos bajos. Ahora, en la tercera vuelta haremos un punto bajo, un aumento. Haremos un punto, siempre poniendo nuestro marcador, un aumento, un punto, un aumento y así por toda la vuelta. Terminaremos esta tercera vuelta con 18 puntos bajos. Terminamos el último punto de nuestra tercera fila y haremos la siguiente fila en 2 puntos, un aumento, pero en este caso vamos a separarlo para que nuestra cabeza nos quede redondita. Entonces haremos un punto, marcamos un aumento, hacemos en el siguiente punto un punto, o en el siguiente punto otro punto, un aumento. Hemos separado el inicio con un punto y al final la vuelta nos sobrará igual un punto para que de alguna manera se equilibre la cabeza y nos quede mucho más redondita que solo haciendo un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. Pero si ustedes desean también lo pueden hacer de esa manera, no hay problema. Yo lo hago así para que al final la cabeza me quede mucho más redondita. Entonces vamos a terminar la vuelta de 2 puntos, un aumento y regresamos. Ya casi terminando esta vuelta haremos el 2 puntos, un aumento y completamos con el punto que nos había sobrado. Ahora haremos la quinta vuelta
Y vamos a seguir el patrón de 3 puntos, un aumento. Un punto, nuestro marcador, otro punto, 2, 3 puntos y al cuarto un aumento. A ver. Un punto, 2 puntos, 3 y un aumento. Y así durante toda la vuelta. Al finalizar la vuelta nos va a quedar 30 puntos bajos. Ya terminamos la quinta vuelta, nos ha quedado 30 puntos bajos y ahora haremos 2 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento y terminaremos la vuelta con 2 puntos más. Al final nos dará 36 puntos bajos. Entonces hacemos un punto, colocamos nuestro marcador, 2, un aumento y ahora vamos a repetir por 5 veces, 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento y así hasta terminar nuestra vuelta con 36 puntos bajos. Nuestros últimos puntos de la vuelta, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2. Ahora haremos 5 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y repetiremos esto por toda la vuelta. Al finalizar la vuelta nos va a quedar 42 puntos bajos. Ok, terminamos nuestra vuelta con 42 puntos bajos. Empezaremos la octava vuelta y haremos 3 puntos bajos, un aumento. Hacemos 1, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Y repetiremos esta secuencia de 6 puntos, un aumento hasta acabar la vuelta. Nos va a sobrar 3 puntos que los completamos y terminaríamos esta vuelta con 48 puntos bajos. Vamos a terminar ya nuestra vuelta haciendo los 3 últimos puntos. Y terminamos nuestra vuelta de 48 puntos bajos. Empezaremos nuestra última vuelta de aumentos y en este caso haremos 7 puntos, un aumento por 6 veces. Al final nos va a terminar quedando 50 puntos bajos. Una, colocamos nuestro marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Y así durante toda nuestra vuelta. Terminamos ya nuestra vuelta 9. Ahora vamos a hacer 12 filas solo de 50 puntos bajos. Vamos a hacer solo un punto en donde se presenta ya sin aumentos. Una pequeña interrupción para comentarles que ya había grabado este video tutorial, pero se me borraron los videitos de mi celular, así que estoy regrabándolos. Entonces, si llegaste aquí, te agradezco mucho. No te olvides de dejar tu like o comentario para seguir motivándome a subir más videitos. Y continuamos. Terminando de hacer los
filas de aumentos. Empezamos a hacer las filas de puntos bajos desde la vuelta 10 hasta la vuelta 21, que son 12 filas de 54 puntos bajos. Antes de empezar a hacer nuestras disminuciones, vamos a hacer una corrección en el inicio de nuestras vueltas, porque si se fijan bien, es aquí donde termina nuestra vuelta, pero se va curveando porque nuestras filas se van un poco a la derecha. Entonces nosotros vamos a corregirlo de esta manera para que quede mucho más derecha y mucho más redondita nuestra cabeza. En este yo creo que correré a unos 3 o 4 puntos dependiendo de la inclinación de sus filas. Van ustedes guiándose, van haciendo la corrección. Empezaremos a hacer las filas de disminuciones con 7 puntos bajos, una disminución. Entonces empezaremos con un punto, lo marcamos, 2, y aquí se me está acabando el hilo, entonces le voy a enseñar cómo yo hago para unir con la siguiente hebra. Entonces agarro así, ya que tengo estas dos, voy a agarrar mi nueva hebra y la voy a colocar acá y jalo. 3. Ahora voy a tener dos hebritas aquí atrás. Entonces estas dos hebritas, a la hora que haga mi siguiente punto, los voy a coger ahí para que se quede enganchado. Serían 4, 5, 6, 7. Ya hice 7 puntos bajos y escondí la hebra. Entonces acá voy a hacer mi primera disminución. Cojo la hebra delantera de 2 puntos y una disminución. Entonces vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cojo la hebra delantera, la siguiente hebra delantera de 2 puntos y los 1. Entonces por toda la vuelta vamos a repetir esta secuencia de 7 puntos bajos, una disminución. Y nos va a quedar al final de la vuelta 48 puntos bajos. Aquí ya terminando la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una disminución. Entonces hemos ya terminado esta vuelta con 48 puntos bajos. Empezaremos la siguiente ronda de 6 puntos bajos, una disminución. Entonces empezaremos 1, marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cogemos las hebras delanteras y disminución. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la disminución invisible. Vamos a repetir esto 4 veces más. Al final de esta vuelta nos tiene que terminar 42 puntos bajos. Tres, 4, 5, 6 y la disminución. Terminando esta vuelta empezaremos la siguiente con 5 puntos bajos, una disminución. Entonces empezamos 1. Siempre recuerden utilizar su marcador para que no se pierdan.
1, 2, 3, 4, 5. Disminución solo cogiendo las hebras delanteras y así por toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta terminaremos con 36 puntos bajos. Terminaremos esta vuelta con la disminución y empezaremos la fila de 4 puntos bajos, una disminución. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, una disminución y así por toda la vuelta. En esta vuelta terminaremos con 30 puntos bajos. 3, 4, una disminución. Una vez que ya hemos terminado esta vuelta, vamos a empezar a rellenar. Yo voy a utilizar napa antialérgica, entonces vamos a rellenar. Pero como aún nos faltan filas, no vamos a rellenarlo mucho para que nos permita terminar las últimas filas. Porque al menos a mí me pasa que cuando lo relleno y todavía me faltan las siguientes filas y está muy lleno, pueden, al hacer los puntos, coger la napa y quedan los pelitos visibles. Entonces ahí rellenamos más o menos, a ver, un poquito más. Y empezamos a hacer las últimas vueltas de disminución. Y ahora que está así, vamos a continuar con las filas de disminuciones y continuaremos con la de 3 puntos bajos, una disminución. Entonces empezamos. Un punto, nuestro marcador, 2, 3, una disminución, 2, 3, una disminución y así. 1, 2, 3, una disminución. Al final nos van a quedar 24 puntos bajos. 1, 2, y empezaremos con la vuelta de 2 puntos bajos, una disminución. En este caso no es necesario colocarle los ojitos porque como lo vamos a colocar con fieltro, entonces es más fácil. Cerramos la cabecita. 1, 2, disminución, de nuevo, 1, 2, disminución. Nos van a quedar 12 puntos bajos. Yo lo voy a terminar de tejer rápidamente. Yo terminando esta vuelta, empezaremos a hacer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta van a ser de un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución. Aquí nos van a sobrar 12 puntos bajos.
En la anterior nos sobró 18. En esta nos sobró 12. Cuando ya nos quedan 12 puntos, vamos a terminar de rellenar la cabecita. Si a ustedes se les complican, pueden rellenarlo antes, pero bueno, a mí particularmente se me hace más fácil cuando ya quedan 12 puntos. Porque si no, ven que a la hora de tejer como que las hebritas de la napa se meten y queda como pelucita. Esa pelucita lo pueden sacar igual con una pincita, pero yo prefiero hacerlo así. Ya, terminamos la vuelta. Y aquí voy a empezar a rellenarlo bien con nuestra napa. Ustedes pueden rellenarlos como mejor les salga para que la cabeza quede redondita. Yo ahora voy a terminar de rellenarlo y les muestro cómo cerramos nuestra cabecita. Ya que tenemos nuestra cabecita rellena, vamos a terminar de hacer las filas de disminución. Y haremos 6 disminuciones para que nos queden 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, utilizando nuestra tijerita, vamos a cortar y con una aguja lanera lo vamos a cerrar. Enhebramos y aquí vamos a rellenar. Y lo vamos a meter por aquí. De esta manera. Lo cortamos. Bueno, ya tenemos nuestra cabecita. Y ahora vamos a tejer el cuerpo.